¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa dedicado a hablar temas de salud que por supuesto a usted le interesan. Y esta vez no es la excepción. Hablaremos sobre un tema muy interesante para todas las personas y es la insuficiencia renal aguda. Para esto contamos con la presencia de un médico nefrólogo muy reconocido en nuestro medio. Él es el doctor Rolando Claure del Granado. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la gentil invitación a hablar de este tema que me apasiona y que, como vamos a ver en el transcurso de la plática, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. El doctor Rolando Claure del Granado recibió su título de médico cirujano de la Universidad del Valle Cochabamba, Bolivia, en 1999. Su entrenamiento de posgrado incluyó una residencia en medicina interna y en nefrología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, UNAM, en México. Realizó un postdoctorado en investigación clínica en el área de nefrología del enfermo crítico en el Departamento de Nefrología de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos, de las gestiones 2009 al 2011. Actualmente es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud. Es docente responsable de la Residencia de Medicina Interna de la Caja Nacional de Salud. Es investigador asociado de IBISMED de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón y nefrólogo en la Clínica Los Olivos. El doctor Claure del Granado es autor de más de 40 publicaciones entre capítulos de libros y de artículos y resúmenes en revistas indexas y ha sido invitado como disertante a más de 70 cursos nacionales e internacionales en diversos países como Estados Unidos, México, Guatemala, Chile, Uruguay y República Dominicana. Ha recibido también varios premios y reconocimientos durante su carrera, como ser nombrado Fellow de la Sociedad Americana de Nefrología y Fellow de la Sociedad Internacional de Nefrología. El doctor Rolando Claure del Granado ha sido nombrado recientemente presidente del Comité de Nefrólogos Jóvenes de la Sociedad Internacional de Nefrología. Es miembro del Comité Ejecutivo del Board Regional Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Nefrología. Es miembro del Comité de la Insuficiencia Renal Aguda de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Doctor Claure, sabemos la importante cantidad de gente en todo el mundo que padece insuficiencia renal de algún grado, pero para poder entender un poquito sobre lo que es la insuficiencia renal, ¿qué le parece si hablamos sobre lo más básico para la gente? ¿Qué es el riñón? ¿Dónde está localizado? ¿Y qué funciones cumple? Muy bien. Los riñones es un órgano par, están localizados en la parte posterior de nuestro organismo, en la parte baja, un lugar que se conocen como fosas renales, y los riñones tienen varias funciones, ¿no? Entre ellas están el que nuestro organismo mantenga una presión arterial normal, mantener el equilibrio de los electrolitos, que son las sustancias que hay dentro de nuestro organismo, eliminan desechos tóxicos, son la vía por donde se metaboliza un gran porcentaje de los fármacos que a veces son administrados por diversos motivos, generan, por ejemplo, azúcar, es un proceso que se llama gluconeogénesis, y entre otras cosas también produce una sustancia que se llama eritropoyetina, que favorece la formación de glóbulos rojos en nuestro organismo. Entonces, como ven, tienen varias funciones y varias funciones que son muy importantes. Bien, doctor, como habíamos adelantado hace un momento, en esta oportunidad hablaremos sobre la insuficiencia renal aguda. ¿Cómo podemos definir esta enfermedad? Bien, la insuficiencia renal aguda se define como un deterioro súbito de la función de ambos riñones y se caracteriza por la elevación de unos productos que se llaman nitrogenados, es decir, que son productos del metabolismo final de las proteínas. Entre ellos están la creatinina, que lo usamos como un marcador para detectar esta enfermedad, y las manifestaciones de la insuficiencia renal aguda son muy variadas, ¿no? Desde, por ejemplo, el tener unos volúmenes de orina disminuidos, el tener náuseas, vómitos, el tener hinchazón
las piernas, en la cara, el tener una orina de color más oscuro, el tener dolor de cabeza, etcétera. Entonces tienen diversas manifestaciones clínicas que son muy variadas. Doctor, ¿y cuáles serían las causas más comunes por las que una persona puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal aguda? Bien, la insuficiencia renal aguda, como cualquier otra enfermedad, se suele presentar en ciertos grupos de riesgo, ¿no? Las personas que tienen mayor riesgo de presentar esta enfermedad son aquellas que tienen diabetes mellitus, personas mayores de 60 años, personas que tienen cualquier enfermedad crónica de los pulmones, del corazón o del hígado, personas que tienen algún problema de cáncer, cualquier tipo de cáncer los pone en mayor riesgo, personas que están consumiendo algún medicamento que tiene cierta toxicidad sobre los riñones, por ejemplo medicamentos para el manejo del dolor, que se conocen como antiinflamatorios no esteroideos, y que son de uso muy común en nuestro medio, personas con anemia y personas en los cuales por diversos motivos, por ejemplo una diarrea o náuseas y vómitos, se deshidratan y su presión baja, ¿no? Eso se conoce como hipovolemia. Esos son los grupos de riesgo, ¿no?, para esta enfermedad. Ahora, las causas son diversas, ¿no? Y las más frecuentes fuera del medio hospitalario, o sea, son personas que no están hospitalizadas, están la deshidratación, el consumo de medicamentos tóxicos para el riñón, como de estos que ya habíamos mencionado, que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el meloxicam, el celecoxib, etcétera, que hay muchos. Algo muy común en nuestro medio como causa es el consumo de herbolaria o de productos naturales, ¿no? Y es algo muy interesante y que se le está dando mucha importancia en los últimos 2 años, y en nuestro medio hay muchos de estos productos que se ofrecen con muchos beneficios, incluso salen propagandas en la tele, y que causan daño en los riñones. Por ejemplo, están esos test chinos. Los test chinos, la mayoría contiene una sustancia que se llama ácido aristocólico, que provoca un daño en los riñones y que puede incluso de insuficiencia renal aguda favorecer a la progresión de enfermedad renal crónica. Otros productos que se usan mucho en nuestro medio y que pueden causar esta insuficiencia renal aguda están la maca, que es el Viagra andino, otro que es muy utilizado y que está contenido en productos de la línea Herbalife es la sábila o el aloe, causa daño agudo en los riñones. Está la uña de gato, la cola de caballo, etcétera, ¿no?, que pueden causar daño en los riñones, y esto en nuestro medio es algo muy frecuente uso y lamentablemente no regulado. Yo creo que lo que nos ha dicho es súper importante, porque hay gente que no son médicos y venden este tipo de productos como si fueran algo milagroso cuando no tienen ningún tipo de regulación, no sé si por los médicos o por el Ministerio de Salud, y la gente lo toma como si fueran medicinas realmente, doctor. Sí, eso es muy importante lo que comentas. Lamentablemente la medicina natural o tradicional no está regulada y debiera de estarlo, como se ha hecho en otros países en Europa. En Europa hasta hace 5 años estos medicamentos incluso eran cubiertos por los seguros, y esta es una industria que genera billones de dólares al año en ingresos. Ahora la Comunidad Europea y Gran Bretaña exigen que estos productos naturales pasen por pruebas de bioseguridad y que todos los efectos secundarios sean reportados para darles autorización para poder ser comercializados. Doctor, ¿y podríamos hablar de alguna causa como que es la más común de insuficiencia renal aguda en Bolivia? En Bolivia hay lamentablemente pocos estudios, o sea, no hay mucha información acerca de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad. El año pasado fuimos parte de un estudio de varios centros en el mundo que se denominó el estudio Global Snapshot, parte del proyecto Cero para el 25, y en ese estudio, que duró una semana, se determinó que la incidencia de insuficiencia renal aguda
de nuestro centro fue de un 35%. Entonces, más o menos esa es la incidencia, aunque esto es un dato de un solo centro, quizás no refleje la realidad de Bolivia, pero es uno de los primeros datos que tenemos acerca de la incidencia de insuficiencia renal aguda en el medio hospitalario. Si uno agrega la incidencia que probablemente se produzca de casos no hospitalizados, que se llama insuficiencia renal aguda de la comunidad, probablemente esto se incremente y el número de casos, ¿no? Mundialmente tenemos sí cierta estadística. En países con ingresos económicos bajos o medios como el nuestro, anualmente se producen 11.3 millones de casos de insuficiencia renal aguda. Muy bien, doctor, hablando de lo que ya sería el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ya que tenemos también estudiantes de medicina y alumnos que ven nuestro programa, inclusive médicos, doctor, ¿cómo nosotros llegamos a un diagnóstico certero, por supuesto, de insuficiencia renal aguda? ¿Qué parámetros tomamos en cuenta? Bien, es muy importante identificarla de manera temprana, ¿no? Si bien la mejor herramienta para disminuir la incidencia y prevalencia de esta enfermedad es identificar grupos de riesgo, como los habíamos mencionado, y en ellos evitar cualquier otro factor que desencadene el deterioro renal agudo, como el control oportuno de la infección, evitar el uso de medios de contraste, evitar estos medicamentos que son tóxicos para el riñón, etc. La identificación temprana también tiene un impacto muy importante en cuanto a la sobrevida y la disminución de riesgo de complicaciones a largo plazo de esta enfermedad. Para eso contamos con criterios diagnósticos, con dos parámetros que se evalúan. Uno de ellos es la creatinina y otro de ellos es la cantidad de orina que una persona tiene, que se ajusta de acuerdo a un número de horas determinado y al peso de la persona, ¿no? Esos son criterios que han sido validados en consensos internacionales y se conocen como criterios de las guías KDIGO, KDIGO, por sus siglas en inglés, de este grupo de estudio. Entonces uno identifica la insuficiencia renal cuando la creatinina sérica se incrementa en 0.3 miligramos decilitro o más por encima de una creatinina basal o previa. Es decir, si tenemos una persona que tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, es diabético, ingresa al hospital por una infección, que es un factor desencadenante de insuficiencia renal aguda, y que se le administra un antibiótico, por ejemplo, la amicacina o la gentamicina, que pueden ser nefrotóxicos para el riñón, y se le da un analgésico para controlar el dolor, como un diclofenaco, por ejemplo. Y si esa creatinina se eleva, como les mencionaba, 0.3 miligramos decilitro o más en un lapso de 48 horas, por encima de una creatinina basal, asumamos que el paciente ingresa con una creatinina de 1 y a las 48 horas esta creatinina está en 1.3, ese paciente ha desarrollado insuficiencia renal aguda, ¿no? Independientemente de que tengan o no los síntomas. Lamentablemente los síntomas son muy tardíos, como los síntomas que habíamos comentado al inicio. Entonces uno lo identifica y hace el diagnóstico de esa manera. La otra forma o el otro criterio diagnóstico es usar y cuantificar el volumen de orina. Es por eso que es esencial en estos pacientes que tienen alto riesgo vigilar los volúmenes urinarios hora con hora. El mismo paciente que ingresa con el mismo esquema de tratamiento, si su volumen de orina es menor a 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora en un periodo mayor o igual a 6 horas, ese paciente ha desarrollado insuficiencia renal aguda, independientemente, por ejemplo, de que haya o no tenido elevación de la creatinina, ¿no? Puede ser que su creatinina se haya mantenido en 1, pero su volumen urinario es menor a ese rango, se hace el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Entonces uno puede usar uno u otro parámetro. Y esta insuficiencia renal aguda se clasifica de acuerdo a la magnitud de la disminución del volumen urinario o la magnitud del incremento de la creatinina en 3 estadios, 1, 2 y 3. ¿No? Entonces eso nos permite hacer el diagnóstico. Algo que en lo que hemos trabajado a través de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión es en desarrollar una aplicación
Entonces la hemos desarrollado acá en Bolivia, está disponible para sistemas Android y iPhone. La pueden descargar gratuitamente, se llama IRA Slan, y esa aplicación contiene los criterios diagnósticos para insuficiencia renal aguda, los factores de riesgo, qué hacer en cada uno de los estadios, y tiene 2 calculadoras donde ustedes introducen los datos de la creatinina o del volumen urinario y automáticamente la aplicación les dice si el paciente ha desarrollado IRA o no y en qué estadio está. Eso está muy interesante. Entonces, para todos los médicos que nos están viendo, doctor, vamos a poner en pie de pantalla el sitio que usted nos ha dado para descargar esta aplicación. Doctor, hablando ya sobre el tratamiento, obviamente depende de qué está produciendo la insuficiencia renal aguda, pero ¿podríamos hablar un poquito sobre el tratamiento o cuál es el tratamiento más común que se realiza en personas que tienen insuficiencia renal aguda? Es correcto lo que mencionas, depende del estadio y de varios factores, cómo ser, qué fue lo que ocasionó la insuficiencia renal aguda. Como había mencionado anteriormente, lo fundamental es prevenir. Entonces, donde nos deberíamos enfocar es identificar a los pacientes que están en riesgo y evitar cualquier factor desencadenante de insuficiencia renal aguda. Eso sería lo principal y a lo que debemos de enfocarnos, la prevención primaria. Una vez que se ha establecido la insuficiencia renal aguda, lamentablemente no tenemos ningún tratamiento que acelere la recuperación de la función renal que se ha perdido o restituya la función de manera rápida. Eso lamentablemente no se cuenta en la actualidad. Entonces lo que se hace es puntos concretos que van dirigidos al manejo integral de estos pacientes. Y estos son puntos muy específicos que también siguen recomendaciones de guías internacionales. Entonces hay 6 puntos que son fundamentales. Estos 6 puntos incluyen mantener unos niveles de azúcar no mayores a 149 miligramos decilitro, ¿ya? Vigilar estrictamente el estado hemodinámico del paciente. Se recomienda mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, vigilar estrechamente la creatinina y los volúmenes urinarios, evitar la administración de medios de contraste yodados, aunque también el gadolinio que se usa en la resonancia puede provocar o extender el daño, evitar medicamentos nefrotóxicos si es que no son necesarios, como aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B, los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, etc., ¿no? Finalmente, tratar de buscar la causa o el factor desencadenante, como muy bien tú lo has dicho, ¿no? Entonces, si por ejemplo el factor desencadenante es una infección grave como sepsis, tratamiento oportuno de esto, o si el paciente ha recibido un nefrotóxico, quitar el nefrotóxico y evitar volver a administrarlo. Y a medida que va progresando en estadios, en el estadio 2 por ejemplo, hay que ya hacer ajustes en las dosis de la mayor parte de los fármacos, considerar un estudio invasivo como una biopsia renal en caso de que no exista un factor claro o identificable, interconsultar al nefrólogo. Es fundamental que el nefrólogo sea partícipe del cuidado del paciente con insuficiencia renal aguda de manera temprana, idealmente a partir del estadio 2. Y en el estadio 3 ya uno debe de considerar el inicio de terapia de reemplazo renal como los diversos tipos que tenemos a disposición, como hemodiálisis, terapias continuas intermitentes prolongadas, terapias continuas lentas o diálisis peritoneal, pero eso ya es en el estadio 3. Como usted dice, doctor, es algo muy importante prevenir, conservar esos riñones que tienen todas las personas. Y la enfermedad renal no es algo exclusivo de las personas adultas, también en los niños, en los bebés. Estamos seguros también de que muchos padres de familia nos están viendo. Usted como nefrólogo, ¿qué recomendaría a todos los papás, por supuesto que tenemos hijos, para cuidar los riñones de nuestros bebés? Hay 8 reglas de oro para el cuidado de la salud renal, y esto puede abarcar tanto la enfermedad aguda como la enfermedad crónica, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la campaña del Día Mundial del Riñón que se hace todos los años, es una campaña global. Las 8 reglas básicamente son
mantener un peso adecuado, ¿no? Entonces eso lo calculamos a través de lo que se llama índice de masa corporal y no tendría que estar más de 24.9, nuestro índice de masa corporal, que es nada más una relación entre el peso y la talla. 2, vigilar nuestros niveles de azúcar, ¿no? Porque la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo y, como mencionamos, es un factor de riesgo para insuficiencia renal aguda. 3, vigilar nuestros niveles de presión arterial, ¿no? La hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial, entonces siempre debemos estar controlando nuestros niveles de presión arterial. 4, la actividad física. La actividad física es muy importante, lo recomendado son 30 a 40 minutos de ejercicio al día, ¿no? O por lo menos 6 días de la semana, ¿no? 5, no fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, puede afectar la función del riñón y es un factor de riesgo para cáncer en la vía urinaria, ¿no? El cáncer y cáncer renal. La otra cosa es que si tenemos familiares con factores de riesgo para enfermedad renal, por ejemplo, si tengo mi papá o mi mamá que ha tenido enfermedad renal, debo de hacerme un chequeo para ver cómo está el estado de mis riñones. Y esto es simple, solo se necesita una medición de creatinina en sangre y un examen general de orina. Y los dos últimos puntos quizás son muy importantes, o más importantes que muchos de los otros. Uno es no automedicarse, ¿no? Y la automedicación es un problema muy frecuente en nuestro medio y una de yo creo que es la tercera causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio y una de las primeras de insuficiencia renal aguda. Entonces el ir a la farmacia por un resfrío y que el farmacéutico nos diga tómese diclofenaco por tantos días, le voy a inyectar un antibiótico, tómese antibiótico, eso causa insuficiencia renal aguda y a veces esto sucede con una sola dosis, ¿no? Y tampoco usar medicamentos naturales, ¿no? Recuerden que las hierbas son medicamentos. La mayoría de la medicina tradicional está basada en hierbas que se extraen compuestos y se sintetizan medicamentos, pero eso pasa por controles de calidad, estudios de bioseguridad, etc. Un ejemplo muy común es la aspirina. La aspirina es extraída del sauce llorón, ¿no? Es la Salix babilónica y por eso se llama ácido acetilsalicílico, ¿no? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, que las hierbas son medicamentos y deben de considerarse como tal, con efectos secundarios moderados hasta efectos adversos muy importantes. Y el último consejo es mantener una adecuada ingesta de líquidos, ¿no? Eso se ha visto en estudios, que una ingesta adecuada de líquidos previene el desarrollo de enfermedad renal. Y lo recomendado en personas sanas, estamos hablando, es de 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? Esa recomendación va a cambiar en niños, ¿no? Eso es una menor cantidad, pero una persona adulta debería consumir 6 a 8 vasos de agua al día. ¿Eso en litros cuánto podríamos decir, doctor? Un litro y medio a 2 litros de agua al día. ¿Y en los niños, doctor? Los niños no toman agua, nunca veo. Sí, es importante que consuman líquidos, al igual que el adulto. La cantidad de líquido para un niño se calcula de acuerdo al peso y eso sí, no le podría pasar el dato porque, bueno, no es... Claro, depende de cada niño, ¿no? Sí. Doctor, hace un momento, bueno, fuera de cámaras, obviamente usted me comentaba sobre una campaña súper interesante, que es la campaña 0 para el 25. Doctor, ¿podría comentarnos sobre esa campaña? Bien, esta campaña fue lanzada el año 2013 durante el cierre del Congreso Mundial de Nefrología realizado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y el lema nace de lo que se quiere lograr. Lo que se quiere lograr es 0 muertes prevenibles secundarias a insuficiencia renal aguda para el año 2025. Y esta campaña está enfocada en países con ingresos económicos bajos y medios, como el nuestro, fundamentalmente en América Latina y África, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay datos muy interesantes acerca del impacto de la insuficiencia renal aguda. Estos datos están basados en estudios en Estados Unidos, pero dan un marco muy interesante acerca de lo que significa esta enfermedad. Por ejemplo, el que un paciente desarrolle insuficiencia renal aguda incrementa el costo de atención en $3,000 a $7,000.
¿no? Prolonga su estancia en el hospital 3 a 5 días más. Esto, por ejemplo, para el sistema de salud en Estados Unidos representa un gasto anual de $9 billones, el costo de atención de la insuficiencia renal aguda. La mortalidad a corto plazo puede ser superior al 40%, ¿ya? Y esto es algo muy interesante y a veces uno no lo cree o es difícil de creer, pero en Estados Unidos las muertes ocasionadas por insuficiencia renal aguda son mayores a las muertes ocasionadas por el cáncer de próstata, la insuficiencia cardíaca, el cáncer de mama, juntas. Entonces la insuficiencia renal aguda causa más muertes que todas esas enfermedades que son comunes y de alta prevalencia en Estados Unidos. Wow, el dato que nos da es súper importante, doctor, y sería interesante también tener algún tipo de estudio sobre cuáles serían los datos sobre los gastos que producen estos pacientes en nuestro sistema de salud, doctor. Sí, eso es muy interesante y muchos de ese esfuerzo está de la Sociedad Internacional de Nefrología y de este proyecto está destinado a recabar datos de países como el nuestro, donde los datos médicos y la literatura son escasas, ¿no? Entonces se hizo una primera fase que era Global Snapshot el año pasado para reunir datos que ya han sido publicados hace algunos meses, y una segunda fase está destinada en la prevención. La segunda fase implica un estudio que se llama el estudio piloto del 0 para el 25 y está destinado a través de un protocolo de atención y manejo y una calculadora determinar qué pacientes tienen riesgo y clasificarlos en riesgo bajo, moderado o grave, y de acuerdo a eso a tomar medidas, ¿no? Como por ejemplo la toma de muestra, como se hace la glucemia capilar, pero para determinar creatinina y tener en pocas horas un resultado y poder decir si ese paciente tiene insuficiencia renal aguda o no, y a través de un protocolo sistematizado con recomendaciones muy específicas en cuanto a qué líquido, qué tipo de líquido administrar, qué suspender, cómo ajustar la dosis de medicamentos, manejar el paciente y reducir la mortalidad de esta enfermedad. Doctor, definitivamente todos los datos que nos ha dado el día de hoy son muy interesantes. En este preciso momento nos encontramos en su centro nefrológico. Doctor, ¿podría hablarnos sobre este centro? ¿Qué tipo de servicios ofrece a la población en general? Bien. UNAER SRL es una institución de salud que nació hace 13 años ya. 13. Fue una iniciativa del doctor Rolando Claure Vallejo, que es mi papá, que también es internista nefrólogo, y la licenciada Rosemary del Granado, que es la administradora, con el fin de proporcionar una atención de calidad para pacientes con diversos tipos de enfermedades renales crónicas agudas y de pacientes con patologías de medicina interna, ¿no? Pacientes adultos. Entonces, en el centro tenemos un área para hemodiálisis crónica ambulatoria y consultorios para la atención ambulatoria de pacientes. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este dato. Estamos seguros de que muchas personas van a desear realizar una consulta con el doctor Claure. Por supuesto, los números y la dirección van a estar pasando en pie de pantalla. Doctor Claure, muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. Ha sido de verdad un honor y un placer contar con su presencia. Esperamos poder también charlar a futuro de un tema que es también muy importante, y es la insuficiencia renal crónica, la diálisis y todos estos temas que tienen que ver con la insuficiencia renal crónica. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su presencia y sus palabras de despedida finales para todas las personas que nos están viendo que probablemente tienen algún tipo o están padeciendo algún grado de insuficiencia renal. Bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de temas que son muy importantes para la salud de nuestra población. Como mensaje final, de recalcar que todos debemos de cuidar
nuestros riñones. Las 8 reglas del cuidado de la salud renal son muy importantes y debemos de cumplirlas y mantenerlas. Y algo que se me olvidaba mencionar acerca de la insuficiencia renal aguda es que también es una causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Y esto es algo muy importante y es otro tema que podemos desarrollarlo cuando hablemos de enfermedad renal crónica, ¿no? Un 15 a 10% de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda termina desarrollando enfermedad renal crónica y requiriendo un trasplante o entrar en un programa de diálisis crónica. Una vez más, doctor, muchas gracias. Queda pendiente el tema de insuficiencia renal crónica y les invitamos a permanecer en nuestra sintonía para seguir hablando de temas de salud que a usted le interesen.